Buenos días, ¿qué tal? Me propongo reflexionar con ustedes sobre los problemas que trae la toma de decisiones, ya sea que la hagan los seres humanos o que se involucren en la tarea a los algoritmos que nos provee la ciencia de datos. Y entonces preguntarnos cómo podemos articular estas aproximaciones, si de alguna manera, para generar las mejores decisiones posibles. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos en agenda? Primero vamos a mirar qué está pasando con la ciencia de datos. Vamos a estudiar un ejemplo del Go, un deporte muy intelectual, muy divertido, muy abstracto, en el cual se ha generado una inteligencia artificial que derrota sistemáticamente y con gran ventaja a todos los jugadores. Y finalmente vamos a mirar un poco dónde nos deja esto de que un algoritmo contribuya a las decisiones desde una perspectiva ética. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Sí? Bueno, la aplicación de la ciencia de datos está creciendo en lo que es la cantidad de temas que aborda. En algunos casos concretos, puntuales, particulares, está generando mejores predicciones que los propios seres humanos. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando trabajaba en emergencias habíamos llegado a un algoritmo que hacía el triage telefónico mejor que lo que hacían los operadores. Mejor quiere decir que cometía menos errores de ambos tipos. De mandar un recurso demasiado caro y rápido o mandar un recurso demasiado económico pero lento. Muy bien. Profesiones donde se ha visto esto en desarrollo de nuevas drogas, en juegos estratégicos como el Go, en el diagnóstico de algunas especialidades médicas. Bien, fantástico. Ahora, tenemos varios roles en los cuales la ciencia de datos le puede aportar a distintas actividades profesionales. Por un lado, puede tratar de sustituir el trabajo, ¿sí? En vez de que lo haga un humano, lo hace un algoritmo. Y listo, es una posibilidad. Otra, podemos usarlo para incrementar la productividad. Esto es, un asistente que hace que la persona pueda hacer más cosas o hacer las mismas cosas mejor. Un ejemplo de esto son los ayudantes de piloto que van en los aviones de combate. Es una inteligencia artificial que colabora para que el piloto mantenga conciencia situacional y de esa manera pueda tomar decisiones más efectivas sin ser sobrepasado por un flujo de información demasiado veloz y demasiado abundante. Muy bien. Y otra cosa para lo que puede servir es para el entrenamiento de nuevos profesionales. O sea, mediante entornos simulados, les voy planteando situaciones que van mejorando sus criterios de decisión. Interesante. Bueno, ahora, ¿podemos tratar de entrenar las decisiones? Y sí, es lo que hace todo el mundo que se entrena en alguna actividad de jefatura o gerencia. Muy bien, ¿y cómo hacemos para tomar las decisiones? Y la verdad, tenemos que ser honestos, muy pocas veces lo hacemos sobre la base de argumentos racionales explícitos, o sea, con alguna forma de deducción. Muchas veces tomamos las decisiones a partir de reglas más o menos establecidas, más o menos, ¿sí?, precisas, que interpretamos en cada caso, que llamamos heurísticas. Por ejemplo, se me ocurrió del ajedrez, ¿sí?, que conviene ocupar el centro, que una torre vale más si está en una columna abierta, que un alfil es más útil en una diagonal larga, que el peón doblado tiene menos valor que dos peones en dos columnas distintas. Bueno, eso es interesante, ¿sí? ¿Vale para todos los tableros, vale para todas las circunstancias que siempre va a ser mejor una de estas cosas? Y no, habrá casos que no. Pero
en principio tenemos estas reglas. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros con estas reglas? Bueno, podemos pensarlas como si fueran pequeños programas, como si fuera software que vive en la cabecita del decisor, ¿sí? Y que tienen interacciones entre ellas. Una es más o menos importante que la otra, según lo que esté pasando por esa cabecita, ¿sí? A lo largo de un partido entre dos jugadores, el software que tiene uno interactúa con el software que tiene el otro. Aportan muchísimo valor tanto en las aperturas como en los finales. Uno sabe que usa tal apertura y que con eso alcanza un desarrollo, llega al medio juego un poquito mejor. Y lo mismo en los finales están bastante tabulados, ya se sabe qué se hace. Con lo cual muchas veces ni se juega, porque es perder el tiempo. Bueno, y algo muy interesante, el dominio de estas heurísticas, conocerlas, jerarquizarlas con contexto de la situación, es lo que llamamos saber jugar. Ajá, fantástico. ¿Y qué me puede aportar a esto de las heurísticas, la ciencia de datos? Bueno, muchísimo. Porque una heurística, visto en el caso de un jugador, es un patrón. Y la ciencia de datos está piola para detectar patrones. Entonces, podríamos detectar las heurísticas que están usando el contrincante y el propio jugador. Podríamos entrenar a los jugadores para que valoricen adecuadamente las heurísticas y para que las pongan en una circunstancia. Entonces puedan priorizarlas con criterio, lo cual sería muy interesante. ¿Qué pasó en el Go? Bueno, ustedes se acuerdan de ese juego que se practica con un tablero más bien grande, se van poniendo fichas de dos colores, yo lo conocí con negras y blancas, y se van ocupando intersecciones. La idea es ir delimitando zonas que quedan como bajo el control de un jugador, zonas cerradas. Muy bien. Armaron una aplicación, APG, que podía jugar al Go. No fue la primera, fueron creándose varias, pero esta le ganó a todos los jugadores. La medida de cuán bien juega en el Elo le saca un montón de puntos al campeón mundial, ¿sí? Tantos puntos, creo que como 800 puntos leí que le saca, que es prácticamente imposible que le gane el campeón mundial humano. Bueno, entonces, lo que se ha hecho es acumular una gran base de datos de jugadas de humanos contra PG. Y a partir de esa base de datos, calcular la probabilidad de ganar que aporta cada jugada individual. De algún modo, convirtieron a APG en el jugador perfecto, en la regla de oro para medir contra eso a los demás jugadores. Bueno, la pregunta es, ¿y esto destruyó el interés en el juego? ¿La gente dejó de jugar? No, al contrario. Esto sirvió muchísimo para mejorar el Go. O sea, los jugadores aprendieron de APG. A ver, mejoró el nivel medio de las jugadas de los profesionales. Ahora que tenemos un estándar de oro contra el cual medirlo, vemos que los jugadores juegan mejor que lo que jugaban antes de APG. Tuvo un gran impacto en lo que es la apertura del juego, o sea, ahí es donde se produjo una mejora mayor, y tuvo un mayor impacto en los jugadores más jóvenes. Los jugadores más veteranos tuvieron más dificultades para adaptarse o para incorporar lo que sugería APG. Y se notan menos movidas brillantes y más reducción de errores. O sea, la mejora, si bien hay movidas buenas, la mejora viene por el lado de evitar errores. ¿Sí? APG enseñó a los jugadores a elegir las heurísticas correctas para evitar errores. Muy bien. ¿Cómo decidimos los humanos? ¿Sí? Cuando decidimos sobre la base de heurísticas, ¿qué hacemos? Imaginamos un futuro, como un médico
que se imagina un diagnóstico y desde ese diagnóstico planifica. Consideramos las causalidades existentes. Pero claro, nuestra capacidad es limitada. Sobre todo nuestra memoria de trabajo es muy, muy chiquita. Entonces, no podemos tener en cuenta simultáneamente una gran cantidad de cosas. Y como si todo esto fuera poco, tenemos lo que se llaman sesgos cognitivos. Nos acordamos más de lo que nos impresionó, de lo que nos pasó hace poco, de lo primero que nos pasó. Y eso es una desventaja. Bueno. Pero todo esto no le pasa a los algoritmos, porque no piensan así. ¿Sí? Entonces, la visión de la decisión humana y la visión de la decisión algorítmica no son dos caminos comparables, sino que son visiones complementarias. Tienen distintas luces y sombras. Bueno, esto es fantástico. ¿Por qué? Porque al tener distintas luces y sombras, pueden uno iluminar el lugar donde el otro podría equivocarse. Entonces podríamos avanzar hacia un uso complementario. Entonces, ¿los modelos predictivos cometen errores? Sí. ¿Los humanos cometen errores? También. Todos los errores tienen un costo social. Por ejemplo, si yo le doy préstamos a muchas personas que no me los van a devolver, ¿eso qué termina causando? Termina causando que suba el riesgo y por lo tanto suba la tasa de interés que paga el conjunto de los clientes del banco. Con lo cual, finalmente, terminan pagando los que pagan los créditos de los que no pagan, a través de esa tasa de interés reforzada. Una verdadera macana. Bien, si cometemos menos errores de prestarle a quienes no van a pagar, podemos tener menos de ese costo social, en este caso, menos sobre tasa de riesgo. Interesante. Entonces, lo que nos planteamos es cómo usamos los algoritmos en, digamos, sincronía, de acuerdo, compatiblemente con las decisiones humanas. Hay varias posibilidades. Una sería que el humano sea consciente de lo que el algoritmo sugiere. Entonces le dicen, mira, yo iría por acá, vos pensala. Como esos programas de ajedrez que dicen, podemos ver acá, acá y acá. Y tiran algunas sugerencias. Eso podría ser un camino a explorar. Podría hacerse distinto, que la persona se comprometiera primero con un curso de acción y después el algoritmo le dice, para evitar que el algoritmo le ponga un peso antes de su decisión. Habrá que probar caso por caso qué genera los mejores resultados. Pero parece razonable que lo mejor para el conjunto de la sociedad es tratar de utilizar en forma complementaria estas dos herramientas. Muy bien, para los que quieren saber más de todo esto, les dejo algo sobre AlphaGo, que es la aplicación que juega al Go. Les dejo algo sobre DeepMind, que es la tecnología detrás de esa aplicación, y la web de la firma DeepMind, que ahora es parte de Google, que es la que fabricó DeepMind. Y finalmente, el artículo que explica estas cosas sobre Go en muchísimo más detalle del que yo se los he compartido. Muchísimas gracias y será hasta pronto, que la pasen muy, pero muy bien.